Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Gracias por la sintonía y tenemos la oportunidad de seguir en esta hermosa enseñanza que nos comparte la palabra y vivir conforme a la misma y tomar de todas las enseñanzas que en ellas están escritas con el fin de fortalecer la vida espiritual, porque para eso es. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es una fortaleza espiritual de tal forma que nos ayuda y nos guía para poder alcanzar la meta. Como ustedes podrán entender, pueblo, y lo hago de todo corazón, yo no hablo temas que nos lleven a falsas emociones, que nos cultiven los deseos insanos del corazón, ni los anhelos incorrectos. Más bien lo que el Señor quiere hacer es fortalecernos, y me fortalece a mí, con el fin de llevarles a ustedes una doctrina, de que a través de mis labios pueda fortalecer la vida, porque el primero que me fortalece, el Señor, es a mí. Y después de que me fortalece a mí, fortalece a su pueblo, con el fin de poder comprender qué es lo necesario y lo indispensable que debemos hacer, porque hay momentos en que las mismas doctrinas que hay impiden que sean reprendidos unos de los otros, porque dice que eso es juzgarlos, que eso es hacerles mal, que eso es dañarles la vida. Y verdad que si nosotros no somos objetivos con respecto a la necesidad de un creyente, con la responsabilidad de conducir a esta gente a la salvación, que es necesario reprenderles el pecado para que anden en buenos caminos. Incluso estamos hablando de personas que tienen autoridad y por lo tanto a partir de ellos hacia abajo, todos sin excepción debemos de ser corregidos. Es necesario porque ese es el camino que Dios nos demanda. Dice la misma palabra que el Señor durante el transcurso de la palabra y del transcurso de la vida, Él aprendió obediencia. El Señor Jesucristo, y es porque todos aprendemos, y Él que estaba en carne tenía que aprender lo que tenía que vivir en la carne. Él no nació aprendido, Él vino entre el montón como los demás, a ser formado directamente como cualquiera de nosotros, con la diferencia que Él fue buen alumno, muy aplicado, y verdad que luchó como un valiente y ganó. Nosotros nos falta esa decisión, nos falta ese coraje, nos falta esa entrega, nos falta ese esfuerzo, nos falta esa fe y todas las cosas convenientes para lograr los objetivos, pero con la ayuda de Dios, mientras que estemos transitando, aspiramos a alcanzarlo, al menos a lograr la estatura de Cristo, que sería pues un privilegio de los más grandes, ya que nosotros profesamos su verdad y a través de la doctrina del Señor Jesucristo estamos buscando el camino para alcanzar la salvación. Estábamos hablando cómo Elías reprende a Acab y tomábamos de la enseñanza del día de ayer cómo Natán reprendió a David, cómo Samuel reprendió a Saúl y cómo un hombre de Dios reprende a Elí, y estos hombres del Antiguo Testamento que también tenían autoridad y por lo tanto era necesario que fueran reprendidos, y que muchos de sus desatinos se debía a sus malas decisiones, pero Dios seguía trabajando en ellos. No todos obraron de la misma manera, pero sí vemos que las personas sensibles, de acuerdo a la palabra, ellos tienen que claudicar, y asimismo tenemos que claudicar nosotros, y estos son los mejores ejemplos. Hablábamos ayer que precisamente Acab se consiguió una mujer satanista de compañera, y verdad que era una mujer que adoraba directamente al diablo, y era una mujer que manejaba a muchos sacerdotes del Antiguo Testamento, sacerdotes completamente adoradores del diablo. Esto es un hecho. A mí me dicen, pero ¿por qué habla tanto del diablo? Esto no se debería de mencionar tanto, pero les hago una pregunta, pueblo que me escucha. ¿Contra quién nos enfrentamos diariamente? ¿Quién es el que tiene el gobierno de la tierra? ¿Quién es el que tiene con garfios atada a nuestra familia? ¿Quién es el que está derribando los propios ministerios de ustedes?
¿Quién es el que está derribando el llamamiento directamente de los que están ahí llevando a cabo su liderazgo? ¿Quiénes son los que Dios le ha colocado ahí en tu iglesia que verdaderamente no estén pagando? ¿Quiénes son los feligreses que llegan atribulados y llegan con dificultades porque los ha azotado el diablo? Por lo tanto, nosotros sabemos que nos movemos en un mundo carnal, pero que es manejado por un mundo espiritual entre el bien y el mal. Dios ofreció a su Hijo. Satanás cumple la labor del mal. Por eso hay que hablarlo. Otros no se encargan de hacerlo porque le tienen miedo, porque son cobardes. No les gusta la lucha, no les gusta enfrentar la dificultad. Y por eso, mire, les cuento yo, pueblo, ¿sabe por qué yo hablo tanto del diablo? Porque el diablo conmigo es a derribarme. Y donde paso que yo doy, él está detrás. Él me está persiguiendo las 24 horas para encontrarme derechos. Y los derechos que él muchas veces no pide, es porque los está acumulando para pedirlos en el momento que él los requiere, para derribar mi vida. Entonces, estamos en una lucha abierta y todos estamos en la misma condición, con la diferencia de que yo lo estoy reconociendo, cómo es la lucha y cómo tengo que encararla. Y sé que es con esfuerzo, porque si yo me callo, la misma cosa está sucediendo. Yo quiero que ustedes entiendan. Y si yo me callo, la misma razón está pasando. No puedo evitarlo porque me tengo que mover en un mundo espiritual entre el bien y el mal. Dios está conmigo. Si no fuera por causa de Él, yo no estaría presente. Pero por causa de Él es que Dios me fortalece. Pero sé que mi perseguidor permanente es el diablo. Y por lo tanto sé que muchos no quieren aceptarlo. Pero aunque no lo acepten, es la realidad. Él es Él el que está propiciándoles la caída. Muchas feligresías no tienen dificultades porque están cogidas del diablo. Pero donde hay dificultad, donde hay persecución, donde hay todo este tipo de cosas, tengan la plena seguridad de que hay Dios, ahí está Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Dios no quiere las cosas fáciles, todas las tiene que ganar uno con esfuerzo. Todas las tenemos que ganar con esfuerzo. Es la lucha de creer, solo el valiente se pone al frente y pelea. Eso es lo que yo quiero compartirle al pueblo. Por eso yo tengo que hablar sobre el enemigo. Nosotros sabemos que tenemos al Señor Jesucristo, fue lo primero que vino y enfrentó al diablo y le guerreó todo el tiempo y lo echó fuera, y Satanás trató de matarlo desde el primer momento que vino a la tierra. Recuerden ustedes cómo utilizó a Herodes para que matara a todos esos niños menores de 2 años. Hubo un holocausto, de eso habló Jeremías. Voz que clama en el desierto, voz que clama Ramá. Recuerdan ustedes que eso lo habló y eso estuvo profetizado, porque eso ya lo sabía Dios, que era lo que iba a suceder. Nosotros tenemos que tener presente que esa es la vida, que nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Que mientras que el Señor Jesucristo fue tentado después del ayuno, después de que Él estuvo ahí en la muerte y en el crucifijo, dice la Biblia que no hubo tal acumulación de potestades, de gobernadores y de principados en las regiones celestes que hasta se oscureció el cielo. ¿Cómo estaría eso dominado de ángeles caídos mirando el desarrollo, y de ángeles de Dios mirando el desarrollo, cómo el Señor Jesucristo estaba llevándose esa gran victoria a través de la cruz? Tremendo. Es algo inesperado, es algo apoteósico, es algo de una envergadura de talla universal, pero eso no lo pueden expresar las personas que no creen, porque esto hay que mirarlo con los ojos del Espíritu, porque se puede decir que eso es mentira. Claro que es mentira si no se cree, porque dice que los incrédulos no heredan el reino de los cielos, pero eso pasó porque la Biblia nos da a nosotros de eso testimonio, y que eso es real y eso es veraz. Entonces, ¿cómo no vamos a nosotros a desconocer que realmente nos tenemos que enfrentar contra el demonio? Porque es real, y todos los que lo siguen a él, lo siguen, porque eso hay millares sobre la tierra. Ustedes saben que hay cantidad de espíritus inmundos sobre la tierra, todo lo que es la fama, el dinero. Todas estas son adoradoras del diablo. Ahí está Madonna, una adoradora del diablo completamente. Todos estos que vienen, estos que traen los grupos de rock, todos estos son demoníacos ofrecidos al diablo y adoradores del diablo por la fama y el dinero y por los excesos de la carne. Hay una cantidad. Ese Anton LaVey ya está viejo, pero es un servidor del diablo, autor de la Biblia satánica. Todos ellos, es decir, eso hay una cantidad, y de todas las partes del mundo. Aquí en Colombia esto está minado, aquí en los países vecinos está minado. Recuerden, aquí nomás en el Monte La Sorté, en Venezuela, aquí es puro satanismo, ahí viene el diablo y eso es un dominio completamente de él.
Nosotros sabemos aquí, las regiones donde está el chamanismo, donde está la brujería, donde está la hechicería, donde está el satanismo, todos estos trabajan juntos. Todos ellos vienen para destruir, matar y robar. Ese es su carácter y nosotros estamos en medio de ese fuego. Y yo estoy en medio de ese fuego. ¿Cuántas veces he ido a predicar a las montañas en el pueblo del Cauca? ¿Y de qué? Allá no han confabulado. Allá el mismo diablo, los mismos satanistas con la guerrilla no han confabulado para tomar mi vida. ¿Y es por qué? Porque precisamente estamos en un mundo espiritual y quieren llevarse en lo carnal. Porque esa es la lucha. Y nosotros no podemos desconocer eso. Yo no puedo callar la boca, porque muchos siervos que sean legítimos de Dios también tienen que luchar y tienen que pasar por esta dificultad. Y el que es valiente lucha y vence y le da la cara a la dificultad. Por eso yo hablo de esa manera, porque yo creo que es necesario que la gente despierte, que se dé cuenta que tenemos que movernos en un mundo espiritual, que nosotros tenemos que dirigirnos y que es necesario reprender a los que verdaderamente han buscado de Dios. Porque realmente el diablo lo que hace es despistarlos a todos para poder ganar gobierno y dominio, y muchas veces sin darse en cuenta las mismas personas caen, cualquiera. Yo también he caído en dificultades. Yo no puedo decir que he sido inmune. No, yo no soy inmune. Yo soy una persona común y corriente como cualquiera, un ser humano con debilidades, pero con Dios ha sido posible que yo vaya unido a Él y que Él me sostenga, me gobierne y me ayude en los momentos más difíciles de mi vida para poder llevarme algunas victorias. Pero faltan muchas. He estado en tribulaciones, en dificultades y en circunstancias adversas. Y en fin, todas estas cosas son de este plan. Dios no se sabe qué más tenga para la vida de uno, pero tenemos que emprender que cada uno de nosotros debemos de ser amonestados, tenemos que ser reprendidos, porque por eso es que el Señor dice en su palabra que muchos hombres reprendieron a muchas autoridades, entre ellos Elías reprendió a Acab y le dijo: Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Pero también hay otra enseñanza en la segunda de Crónicos 24:20, cuando Zacarías reprende a Judá. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Cuando una persona se va de los caminos, así en nosotros hayamos participado de cosas hermosas, así como nosotros hayamos participado de la paz, del gozo, de los hechos preciosos que con el Señor compartimos, a manera de que nos vamos desviando y que el diablo va ganando dominio sobre nuestras vidas, tengan la plena seguridad que el Señor se va alejando. Tenemos que tener cuidado, todos sin excepción, tenemos que estar ahí, unidos en el propósito y estar dispuestos a la lucha. Por eso es que es necesario, pueblo, que nosotros tengamos presente la necesidad de compartir las cosas. Por eso es que el Señor dice que todos debemos de ser reprendidos. Zacarías tiene que reprender a Judá. Y lo reprende porque dice: el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, delante estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, también os abandonará. Eso es lo que buscamos con nuestra desobediencia, y esto sigue siendo vigente. Cuando Esdras estaba ahí realizando una obra preciosa, como ustedes han leído, y estaba para restaurar las murallas de Jerusalén. En el capítulo 10, versículo 10 nos dice lo siguiente: que se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Había una ley que había dado Jehová para que el pueblo de Israel no se contaminara con el pueblo extranjero, porque el pueblo extranjero eran adoradores directamente del diablo. Dios había venido a su pueblo para que ellos tomaran las normas de ley, buscaran la santidad y la obediencia al sometimiento y no recibieran la influencia de un pueblo. Es como pasa con nosotros. Precisamente algo que nosotros evitamos
es a cumplirla verdaderamente la palabra de Dios, y nosotros sometiéndonos a ella con obediencia, nosotros nos desviamos, y nos desviamos de una manera incorrecta. ¿Y por qué nos desviamos de una manera incorrecta? Analicemos. Porque Dios nos demanda obediencia hasta ciertos preceptos y mandamientos, e incluso la guía de nuestras propias vidas. Pero nosotros no lo aceptamos. Nosotros no aceptamos. Nosotros vamos a una iglesia y ponemos los ojos sobre la carne de una mujer o un hombre, sea como sea. ¿Y qué sucede? Que el hombre o la mujer no se sabe la procedencia, no se sabe qué vino a hacer a la iglesia, y puede ser un piadoso falso, ahí que viene a poner caras. Yo conozco sacerdotes satanistas que están destruyendo iglesias actualmente aquí en Colombia. ¿Y qué pasa con esto? Que estos tienen una falsa piedad. Ellos no hablan sino que tranquilo, que el Señor solamente da bendiciones, y que el Señor Jesucristo es muy bueno, y que el Señor Jesucristo hay que pedirle, y esa es la doctrina que ellos llevan. Es decir, le quitan al pueblo el deseo de la lucha, el deseo de cambio, y la aflicción y el dolor para quebrantar su alma, y el arrepentimiento. Entonces con eso los tienen cogidos, e incluso trabajan en algunas iglesias y la gente ni cuenta se da de estas cosas. Por eso es necesario que nosotros todos seamos reprendidos, porque uno no sabe ni quién es el que está ahí, ni mucho menos cómo hace un pueblo para saber cuál es la perfecta voluntad del Señor. Esto es necesario que tomemos en cuenta este proceder. Nosotros muchas veces no tomamos en cuenta eso, solamente nos dedicamos a las cosas incorrectas. Por eso es bueno de que miremos por qué debemos nosotros de pedirle a Dios, porque no sabemos la persona que está ahí, tal vez hable agradable, se sonría, pero por sus actos uno los comienza a conocer, por su forma de mirar, por su forma de actuar. Ahí hay que mirar qué es lo que están haciendo, cómo es que están procediendo conforme a las personas, qué clase de palabras dicen cuando están a solas, porque estos son hipócritas, estos no son de frente, ellos están esperando como hace el dragón o hace el león, astutamente están mirando a quién devorar. Están mirando ahí detrás a ver a quién pueden robar, a quién pueden sacar. Es decir, están como león rugiente mirando a quién se pueden devorar. Están ahí al acecho, son astutos. Por eso hay que tener presente. Cuando Esdras reprende al pueblo, es porque ellos habían pecado, porque habían tomado mujeres extranjeras. Así como nosotros tomamos mujeres que no corresponden, o mujeres que toman a hombres que no corresponden, es cuando hemos visto llanto y dolor con el transcurso del tiempo. Porque un satanista, ¿qué puede ofrecer? Destrucción, nada más, eso es todo. Puede que el diablo les dé riquezas, pero ¿qué importa? Si hay veces que hasta con amargura se comen un pan. Con dolor. Pierden los principios éticos de lo que es la moral. Todo van a los extremos, porque no tratan sino de saciar su carne, no más. Y de hacer ofrecimiento al diablo para vivir la comodidad del presente. No piensan en el futuro, porque el diablo les ofrece un paraíso que no existe sino en la mentira y en el engaño del mismo diablo. Porque eso no es cierto. Ahí no hay paraíso, no hay nada. Ahí lo único que hay es un infierno, y los mismos que le siguen son los mismos que mañana serán atormentados por el mismo. Porque de Dios no se escapa nadie. Ni el más santo, ni el más perfecto, nadie, ni el más satánico, ni el más alto rango, ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás escapó de la presencia de Dios, porque él fue llamado, y por parte de Dios fue amonestado, y por parte de Dios fue excluido, y de parte de Dios fue sacado. Y él es una de las personas, uno de los seres, que está sirviéndole a Dios de una manera indirecta. Entonces, nosotros no podemos pensar sino en la realidad de las cosas. Por eso vemos que ese fue el peor error, y que reprendía Esdras al pueblo de Israel, porque había tomado mujer extranjera, porque eran diabólicas, estaban contaminadas, todos se lo ofrecían al diablo. Y esa misma doctrina, si ellos hacían alianzas, se convertían a eso. ¿Qué le pasó a Acab? Acab se unió con Jezabel. ¿Y quién fue la que vino dominando el reino? Pues Jezabel. ¿A qué se dieron los asesinatos? Pues a Jezabel. ¿Y qué era? Pues una satánica. ¿Y qué? ¿No murió como un perro en la calle? Correcto, porque Dios castiga a todo el mundo. Estas cosas son extremadamente
temerarias, pero son ciertas. Por eso hablo de esa manera, porque tengo el conocimiento y puedo asegurarlo. No solamente por lo que dice la Biblia, sino por la práctica que el Señor me ha permitido. Entonces, esto lo puedo agregar como una verdad a las cosas que se están hablando. Miren, un hecho que vamos a tomar también, pero antes de esto, mirar, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así pecado sobre Israel. Ahora, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartados de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Sí, ¿qué hace uno directamente con esto? Miren ustedes que uno tiene que mirar que en las universidades, en los colegios y en todas partes hay mucho satánico de profesor en los colegios que le están metiendo incubos a la niñez y a la juventud, y que le están enseñando de que tienen amigos secretos y que a través de ellos pueden encontrar placer, y toda esta cantidad de cosas que se viven, pero que yo no sé por qué se esconden, yo no sé por qué no se hablan. Es algo que cuesta, porque no todos tienen la capacidad de entenderlo, pero habrán muchos que lo entienden, y esta es una advertencia para ellos. Los que no quieren entenderlos, no importa, porque son ciegos, la doctrina es para todos, pero el que quiera ponerse en sus ojos un antifaz o una venda, pues desde luego la acepta, porque es del diablo, pero no de Dios, porque Dios está advirtiéndoles con la luz del día, la luz que simboliza el Señor Jesucristo, porque Él es luz y lo demás es tinieblas. Entonces, eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que comprender, es lo que hay que saber. Así que nosotros sabemos que la misma palabra dice que hay que apartarse, y además hay que apartarse de las tierras, como también hay que apartarse de las mujeres extranjeras, porque en todas esas partes está metido el diablo. Es por eso que el Señor le estaba haciendo. Esas cosas no eran buenas ni eran saludables para un pueblo. No es bueno. Hay veces la gente siente mucho orgullo porque a la universidad está corrompida. Está completamente corrompida. Uno habla de estos temas, pero miren en el fondo, los mismos conceptos de los quienes están viviendo, los que se logran sostener con unos valores verdaderamente serios, son muy pocos. Eso también es cierto. Miren ustedes, la vida nocturna es un desastre. Y es precisamente, ahora se puede decir, en la ciudad de Bogotá han tomado medidas precisamente porque el vandalismo en la juventud, usados por el diablo, es lo que más destruye. Miren ustedes que toda cantidad de muchachos que andan en tropelías son los que más devastadores son. Los padres muchas veces ignoran qué están haciendo sus hijos, pero estos son manejados por el diablo. Estos chinos hacen rituales al diablo, están haciendo juegos con el diablo. En el mismo colegio, en la misma escuela y en los mismos lugares, ahí les están enseñando cosas del diablo. Entonces, si uno no hay una advertencia para esto, entonces ¿cómo hace? Hay muchas enfermedades producidas por el diablo. Hay muchas cosas que hace Satanás. Es que Satanás, lo que el Señor Jesucristo nos enseña es veraz. Él vino para robar, para matar y destruir. Para eso vino. Por eso el Señor permite conocer la palabra, porque Él estorbaba este tipo de alianzas, Él permitía este tipo de unidades, Él permitía esta clase de acercamientos con los pueblos paganos, porque eso era lo que ellos traían. Por eso Él reprendía duramente al pueblo, pero mucho pueblo no le hacía caso. Los que hicieron caso, pues gracias a Dios, se fueron en victoria, pero los que no le hicieron caso, se acabó. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 23-39, cómo el malhechor crucificado reprende a su compañero. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, interesante esto, ¿no? El otro tuvo el valor de expresarle lo que debía de expresarle, estando los dos en la misma condición. El otro se había ensoberbecido, creía porque estaba frente a un pueblo, iba desafiante a retar a Dios. Y en segundo lugar, el otro, siendo de la misma condición que él,
él reconoció y dijo, al menos yo pago por lo que he hecho. Y al mismo tiempo se arrepintió y alcanzó. ¿Qué quiere decir? El malhechor reprendió a su compañero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reprender a los compañeros cuando andan mal. Ese es nuestro deber. Gracias por la palabra. Y en el nombre glorioso de Cristo Jesús estaremos de nuevo mañana, si Dios nos lo permite. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.